Bueno, hemos logrado contactar, que ya está por la vía del Zoom, a don Miguel Ordóñez, director del Instituto Panameño de Deportes, Pandeportes. Don Miguel Ordóñez, buenos días. Muy buen día, profesor. Muy buen día a todo el panel. Gracias por recibirme acá en su programa. Bienvenido, bienvenido, Miguel. A ver, ya hoy es martes. Desde lo ocurrido el domingo en la Arena Roberto Durán al día de hoy, ¿qué versión y cuáles podrían ser las primeras conclusiones a las que llega el director de Pandeporte de lo ocurrido que nos podría compartir a nosotros y a los oyentes? Bueno, primero que todo, comunicarle pues a usted y a la ciudadanía que ayer un grupo de panameños de todas las aristas se unieron y trabajaron de sol a sol de 7 de 7 de la mañana a 11 de la noche y se reparó un daño que en cualquier otro caso hubiese tomado unos 3 o 4 días, se hizo en un día. Ayer a las 10:35 de la noche se pudo terminar toda la reparación que había de una línea soterrada que llevaba pues el tema del enfriamiento del agua a los aires acondicionados. Lo que nos encontramos es que el daño era incluso más grave de lo que se pensaba. Hubo que hacer muchos cambios del tramo de la línea completa de tubería, bastante complejo porque había que vaciar concreto, había que fijar, porque cuando se prende el sistema tiene mucha presión de agua fría, que es lo que necesita la máquina. Entonces, ese tema se hizo y quiero agradecer públicamente el trabajo de todo el equipo de arquitectura y ingeniería de Pandeportes, el contratista que recientemente había hecho la remodelación de la Arena Roberto Durán, los bomberos, incluso el sector privado, a la empresa Implosa, a través de su gerente general, que nos abrió las puertas para poder tener todas las herramientas que necesitábamos para hacer las reparaciones. Así que eso es lo primero, que sepa la ciudadanía que hoy se va a jugar básquetbol en la Arena Roberto Durán. En este momento, mientras nosotros conversamos, se están haciendo ya pues todas las pruebas en el sistema y los aires se deben de estar encendiendo en las próximas hora y media para poder entonces tener todo el gimnasio perfectamente habilitado. Volviendo a su pregunta original, profesor, sobre conclusiones, bueno, varias, ¿no? Una, evidentemente, podemos mejorar mucho en temas de controles. Hay que decirlo también, y yo creo que la población debe de entender. Pandeportes no es el ente responsable de absolutamente todo el universo deportivo de lo que pasa en Panamá. Este es un evento de la Federación de FEPAVA, al cual Pandeportes apoyó económicamente, cedió el gimnasio de manera gratuita para que se desempeñara desde lo que pasó el viernes en el evento de Encestando Sueños y que recordemos que Copa Latina es un nombre, estos son unos partidos de preparación para la Copa de las Américas. Entonces, sí, es verdad que nuestro departamento de coliseos y nosotros y yo mismo como director general tenemos la obligación pues de entregar los recintos deportivos en la mejor manera, pero asimismo también las diferentes federaciones que solicitan estos de recintos deportivos deben de hacer sus inspecciones y deben de fijarse en cómo están las cosas. En este caso en particular, del tema del aire acondicionado, fue un tema fortuito. Como dije, o sea, la rotura de una tubería soterrada, en realidad eso es como el equivalente a decir que usted hoy día sale ahorita del estudio, se monta en su carro y el carro no arranca. Digo, y usted podemos decir bueno, y por qué no lo llevó al mecánico antes o por qué no le hizo mantenimiento preventivo? Usted diría, bueno, pero es que el carro viene funcionando. Entonces, si el tema venía funcionando, o sea, no es normal en los mantenimientos preventivos de hacer revisiones de líneas soterradas de esa magnitud. Evidentemente, la conclusión es que tenemos que estar más pendientes y al ver esto que pasó, el plan se convierte en revisar prácticamente todos los recintos deportivos y ver, porque mucha de nuestra infraestructura deportiva está muy deteriorada, muy antigua, tenemos problemas de todo tipo en muchísimas, y realmente desde el punto de vista de acciones tangibles, nosotros como administración para el año 2026 tenemos contemplados, solicitamos 50 millones de dólares entre mantenimientos, tanto correctivos como preventivos.
en todas las instalaciones deportivas. Para darle contexto, profesor y panel, nunca en la historia se habían invertido más de 4 millones de dólares en ninguna administración, en ningún año en particular. Entonces nosotros estamos multiplicando por 12 el factor de cómo vamos a invertir en mantenimiento. Y sí, evidentemente hay que invertir más en temas de mantenimientos preventivos que eviten que estas situaciones pasen. Ahora, toda la persona que ha participado en administración y manejo de eventos sabe que siempre en los eventos existen riesgos como estos. Yo recuerdo en la final de la Copa América recientemente, en donde hubo un problema con las entradas, la gente se metía por los estadios en el Hard Rock Stadium en Miami, y eso fue un bochorno. Es que pasa, o sea, en los eventos existen riesgos. O sea, decir que nosotros hemos sido la administración que más eventos internacionales ha hecho en 14 meses en los últimos 30 años. Nosotros hemos hecho panamericanos de gimnasia, panamericanos de surf, hemos hecho de este tipo de eventos de copas de baloncesto, esta es la segunda, hemos hecho eventos de karate, vamos a hacerse de los Juegos Suramericanos de la Juventud. Nosotros hemos sido agresivos y hemos sido valientes y hemos sido atrevidos en tratar de tener la mayor cantidad de eventos deportivos. Y es como es en la vida, o sea, es un tema de probabilidades. Desafortunadamente, nos tocó que en este caso en particular fue un daño que generó una reacción en cadena que hizo que se evitara que se pudiera jugar el partido. Porque si se hubiese dañado la tubería de un baño, simplemente clausuras el baño. O si se hubiese dañado la luz, entonces, bueno, es un foco que no alumbra bien. Desafortunadamente, en un partido de básquetbol, tú necesitas, y yo esto lo aprendí porque yo no lo sabía, tú necesitas que la temperatura del gimnasio esté en una temperatura específica, más fría que caliente, para que no haya humedad en la duela o en el tabloncillo. Mucha gente hablaba de la condensación y se inventaron muchas historias. En realidad es un tema de humedad, cuando los jugadores empiezan a transpirar en las líneas, porque las líneas de los 3 puntos, las líneas de los tiros libres, esas líneas son de un material sintético que se pone resbaloso. Y cuando tú tienes jugadores de ese calibre que están corriendo a máxima velocidad, están frenando, están cambiando de dirección, se puede generar una lesión. Y ese día, pues yo hablé con los dos entrenadores, con los capitanes de los equipos, y siempre les dije en ese momento, ojo, y no me correspondía a mí, pero alguien tenía que tomar la batuta, alguien tenía que dar la cara, y bueno, fui yo el que lo hice, y yo les dije que siempre lo principal era la seguridad y el bienestar de los atletas. A ver, director, En realidad estuvimos muy cerca de jugar el partido. yo quiero aprovechar varias cosas que usted ha dicho. Usted ha dicho el tema de que no se espera que se rompa una tubería soterrada. Eso es una realidad. Tampoco se espera que se caiga una gradería. Pero si se viene diciendo, incluso usted lo acaba de decir en su respuesta, de que las instalaciones son de vieja data y que el tema del mantenimiento precisamente no es el más profundo, es entendible que eso aumenta la probabilidad de que ocurra. La pregunta que nos hacemos acá, al menos mi persona e Icar, es, bueno, ¿y quién asume la responsabilidad? ¿Usted o la persona encargada del mantenimiento del Roberto Durán? De avisarle a los organizadores y a usted como director, ojo, porque hay probabilidades de que esto pueda ocurrir. Esto u otro tema que tenga que ver con el mantenimiento de la arena. A ver, nuevamente, creo que la pregunta que haces es muy válida, pero yo te la contestaría de la siguiente forma. El sistema de aire acondicionado funcionó perfectamente el día viernes y el día sábado. Hace 2 meses nosotros tuvimos un tema similar con el aire acondicionado, porque cuando nosotros hicimos una reparación profunda, no se había invertido $1 en 20 años en la arena Roberto Durán. Y fuimos nosotros en el mes de octubre para los Juegos Codicader con discapacidad, los que invertimos un dinero que de hecho, que dicho sea de paso, fue logrado por ahorros que habíamos hecho por la revisión de los apoyos y estímulos deportivos que se les daban a las federaciones. Entonces ahí nos ahorramos una plata que fue la plata que invertimos. Porque la otra cosa que tenemos que entender también es que nosotros estamos lidiando con una contención del gasto histórica. Entonces hay un tema presupuestario y es muy fácil sentarse y decir, es que lo que pasa es que, o sea, después de que la leche se derrama y después de que ocurre el caso, todo el mundo viene y todo el mundo critica y todo el mundo es un experto. Pero antes de eso, te vuelvo y te repito, ¿cómo tú puedes prever que algo que reparaste hace 2 meses y estaba funcionando perfectamente se iba a dañar?
O sea, ¿cómo eso es algo que no entra dentro de eventos fortuitos? Ahora, que si estos eventos fortuitos se pueden dar con mucha mayor frecuencia, como bien tú dices, por el estado de la mayoría de la infraestructura deportiva, totalmente de acuerdo contigo. Pero eso es lo mismo que que ocurren los accidentes de cualquier tipo. Mira, cuando ocurren accidentes de aviación, por decirte algo, en Estados Unidos hay una agencia que se llama el NTSB, que es el National Transportation Safety Board. Hace análisis, hace investigaciones que duran meses y se dan cuenta de cosas que en el futuro cambian. Entonces, evidentemente, es muy lamentable que haya pasado lo que pasó, sin duda, pero te vuelvo y te repito, tienen que pasar a veces cosas para tú darte cuenta dónde tienes que mejorar y cómo la tienes que mejorar. Como vuelvo a la pregunta original del profesor, yo me he roto la cabeza y por supuesto, hay una pregunta, que yo sí acepto en toda la digamos que la investigación y el análisis de lo que pasó. Se tomó una decisión de apagar los aires en la mañana del domingo. Los aires estaban y el IDAN había dado una comunicación hace semanas de que iba a cortar el suministro del agua. Por todo lo que me explican los técnicos, esa no fue una buena decisión. Entonces, al fondo de esa decisión es la que estoy llegando, porque incluso con los tanques de reserva que teníamos y si hubiésemos traído un cisterna, hubiésemos podido mantener los aires encendidos. Entonces, en ese momento, la excusa que me dieron es que, bueno, es que queríamos ahorrar energía. Bueno, yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo que hay que ahorrar energía, pero si sabes que no vas a tener suministro de agua y que eso puede poner en peligro el funcionamiento del gimnasio, esa sí es una decisión que no fue una decisión, digamos, que inteligente. Pero puede ser que incluso habiendo tomado la decisión de mantener los aires encendidos, hubiese pasado lo que pasó. Cuando nosotros entramos ayer y revisamos la línea, y yo estuve ahí 6 veces el día de ayer, o sea, yo vi los tramos de tubería cristalizada y básicamente podrida. O sea, esto era una bomba de tiempo. Iba a pasar. Pasó cuando pasó. Iba a pasar mañana. Iba a pasar pasado. Ahí está, director. Usted lo acaba de decir. Acaba de decir. Encontré la tubería cristalizada y podrida. Era una bomba de tiempo. Pues, si usted lo sabía, y la persona encargada también sabía. Yo no lo sabía. Okay. Yo te estoy diciendo que cuando lo vimos, nos dimos cuenta. Okay. No que lo sabían. Perfecto. Cuando vimos el estado de la tubería, nos dimos cuenta que la tubería estaba muy deteriorada. Entonces yo me imagino, director, que el siguiente paso es verificar todas las tuberías que hay alrededor del Roberto Durán. Sí, por supuesto. Por supuesto que eso es lo que estamos haciendo. Porque básicamente... Le hago una consulta. ¿El gimnasio está a la altura para llevar cualquier tipo de evento luego de este que termine? Mira, la respuesta es por supuesto que sí. Hay cosas que hay que mejorar. Como dije, nosotros invertimos $1.4 millones en la arena Roberto Durán hace 7, 8 meses, en el mes de octubre del año pasado. Uno se arropa hasta donde le llega la manta. Hay algunos baños todavía que hay que reparar porque se habló del tema del estado de los baños. Nosotros pudimos reparar 2 baños, los 2 baños principales de la arena. Pero yo creo que mucha gente que ha ido y fue a la arena previa a nuestra... Mira, vamos a hablar de cosas reales. Antes de nosotros entrar, el aire acondicionado de la arena Roberto Durán no había funcionado por 10 meses. 10 meses. Nadie había hecho nada. La arena Roberto Durán, hoy por hoy, la piden para todo porque hay un problema estructural en el Teatro Anayansi. A nosotros nos han pedido la arena Roberto Durán para conciertos, para funciones de fin de año de ballet, para incluso el Señorita Panamá Miss Universo. Entonces, si la arena Roberto Durán no fuera una buena opción, no se estuviese utilizando y no estuviese siendo lo solicitada que está haciendo. Y la única razón por la que eso está pasando es por la reparación y la remodelación que nosotros hicimos. Ahora, que si la arena Roberto Durán es el American Airlines Arena, no, pero que si es un lugar digno para tener eventos, por supuesto que lo es. Que si tenemos que seguir mejorando ciertas cosas, por supuesto que hay que mejorarlas. Pero recuerden lo que dije a un momento. O sea, esto es un evento de FEPAVA. FEPAVA organizó esto. Entonces, yo vuelvo y pregunto, si tú estás organizando un evento, porque es la frase que he dicho tantas veces, es el lado ancho para ellos y el lado angosto para el Estado. Si tú estás organizando un evento,
¿por qué no haces una revisión? Nosotros entregamos un coliseo en la mejor condición, no le cobramos, no cobramos la taquilla y no cobramos la boletería. Pero cuando hay un problema, entonces el culpable es Pandeportes. Yo fui a esa arena como cualquier panameño un domingo a ver un partido de básquetbol y sin que me correspondiera a mí, el que dio la cara, el que le habló a la gente, el que tomó la rienda del asunto, fui yo. Y ese no era un evento de Pandeportes. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la solución? Pues yo le puedo decir, cada vez que a nosotros nos manden una solicitud para hacer un evento importante internacional, digo, por miedo a que nuestras infraestructuras están deterioradas, entonces no hagamos nada, pues. Esa es la solución. Nosotros estamos siendo atrevidos, estamos siendo activos, estamos siendo agresivos. Entonces ahora resulta que nosotros somos incapaces de manejar los Juegos Suramericanos de la Juventud porque se dañó el aire acondicionado de la arena Roberto Durán. Digo, yo también creo que tenemos que poner las cosas en perspectiva. A ver, director, más temprano el profesor Cabrera, mi persona y Gonzalo hablamos del tema de mantenimiento. Y el profesor hacía un símil al caso de la ACP. La persona que está a cargo de mantenimiento, el renglón de mantenimiento, los recursos de mantenimiento, porque obviamente es un coliseo y un coliseo requiere mantenimiento. En el caso específico de la arena Roberto, de Piedra Durán, ¿cómo se maneja el mantenimiento? ¿Cómo es el concepto? 1, 2. Y si están los recursos necesarios para periódicamente pues, pasar revista al mantenimiento de ese centro, de esa arena. Porque es que la pregunta que hacíamos más temprano era, bueno, perfecto, entonces nadie es responsable, no pasa nada, pero y los renglones de mantenimiento y el encargado del mantenimiento y de ver el tema del mantenimiento del coliseo, indistintamente de FEPAVA, ¿no? Porque FEPAVA no da mantenimiento, obviamente, lo da, en este caso, Pandeporte, director. Voy a contestarte contundentemente la pregunta, que si tenemos los recursos para mantenimiento, no los tenemos. Punto, esa es la realidad. No hay recursos. Estamos en contención de gastos y nosotros tenemos que hacer milagros. Tenemos un administrador de coliseo, tenemos un director de coliseos a nivel nacional. Es que este es un problema muchísimo más profundo de que se haya dañado el aire acondicionado de la arena de Roberto Durán. Porque yo constantemente escucho a todos los expertos en materia deportiva en este país, ¿no? Porque son todos, criticar las cosas sin tratar de entenderlas. Si escuchan lo que dije hace un momento, dije que nosotros estamos aumentando 12 veces. O sea, nosotros solicitamos al MEF, en el presupuesto de la Nación del año 2026, $50 millones en mantenimientos, tanto preventivos como correctivos. Entonces, es verdad que alguien tiene que dar la cara, pero yo la he dado, estoy dando la cara. Pero hay una realidad. Este sistema es un sistema obsoleto, desfasado. Vete a cualquier país occidental, en Europa, Estados Unidos, el deporte no se maneja de esta manera. No todo puede empezar y terminar con el Estado. Pero entonces siempre tenemos que buscar a alguien que culpar y tiene que ser el Estado. No está bien. Pero director, no está bien. Pero, a ver, tenemos que generar asociaciones público-privadas. Tenemos que involucrar al sector privado. Yo acabo de regresar de viaje de estar en Florida State University. Tengo 7 meses trabajando en un acuerdo macro en temas de cursos de inglés para los atletas, comercialización de nuestros coliseos, administración, capacitación de entrenadores, precisamente para que esto no ocurra. Pero tenemos como población que entender que Pandeportes no es el responsable de absolutamente todo y que todo lo malo que pasa, si a un niño de 12 años que corre detrás de una pelota no se le apoya, entonces el Estado es el malo, o si un coliseo se le daña el aire acondicionado, el Estado es el malo. No es así. Tenemos que evolucionar y emigrar hacia un sistema sostenible, porque no lo tenemos. Y hoy me toca a mí, y me trago todas las balas, y me trago todos los ataques, y que me digan inepto, y que me digan incompetente, y por supuesto que lo leí, y por supuesto que me duele, porque no me merezco eso, y esa es la realidad. Pero está bien, a ver, director, si lo que pasa... capaz de aceptar y aguantar el calor. Pero es que director, bueno, aquí creo que al menos en esta mesa no hemos dicho de que usted no es capaz de realizar su gestión ni que Panamá no puede albergar algún evento extraordinario más allá de este. No se ha dicho esto. Se ha dicho, uno, tiene que haber alguna responsabilidad por parte de alguien quien no haya hecho su trabajo con respecto a alertar siquiera de que esto podía ocurrir. Número 2, bueno,
si sabemos que esto podía ocurrir porque el mantenimiento, como usted bien dice, no se da, porque no están los recursos, es más probable que este tipo de eventos ocurran. Entonces, ¿qué podemos hacer para que este tipo de eventos no ocurran con mayor facilidad? Y usted dice algo, y dijo algo al principio, que a mí me llama la atención. Hacer una revisión. Perfecto, hacer una revisión. Usted dice, no tengo Integral, los recursos. A ver, yo no le pregunto desde mi completa ignorancia. Usted dice, no le cobramos ni un centavo a FEPAVA. ¿Por qué usted no le cobran absolutamente a la Federación de Básquetbol nada? Para saber, no? para saber. Es una historia Bueno, triste. pero para saber. Sí, es una Pero historia es que no se, es que ves lo que te digo. El profesor sabe a lo que estamos hablando. Es que no se puede. Ok, perfecto, No se pero puede. Hay que cambiar la ley. Hay resoluciones de Pandeportes. Existe en la ley de Pandeportes una autonomía de las federaciones en relación a Pandeportes. Pandeportes es el que le tiene que dar plata a todo y no se puede meter en nada. O sea, esto no es un tema mío. Esto es un tema que tiene la ley 50 orgánica que rige el deporte, que la última revisión fue en el año 2007. Es una ley desfasada que tiene que ser mejorada, es una ley ambigua y la administración anterior intentó hacer una reforma. Y nosotros estamos tratando de encontrar y ganar tracción en la Asamblea Nacional para poder presentar un nuevo anteproyecto de ley. Es lo que te estoy explicando. Esto es un tema muchísimo más profundo. La gente piensa que se dañó el aire acondicionado al Roberto Durán, entonces todo está mal, porque somos una sociedad reactiva. Pero esto es un tema mucho más profundo. El sistema deportivo panameño no está funcionando y tiene décadas de no funcionar. La gente pregunta, ¿por qué no estamos sacando campeones mundiales de boxeo? Es que todo está correlacionado. Pero si te fijas, en el último año, lo que ha venido pasando, los resultados deportivos han empezado a mejorar. Sí, no de una manera exponencial, pero sí se ve la... ¿Y por qué? Porque hemos empezado a trabajar de la mano con el Comité Olímpico de Panamá, cosa que nunca en la historia había pasado, porque eran dos instituciones que iban cada una en su carril y con sus propios intereses. Nosotros creamos el Plan Los Ángeles 2028. Nosotros reformamos el programa de estímulos y becas deportivas para hacerlo más justo, porque igual que el IFARU, cuando nosotros llegamos, se ayudaban o se apoyaban a 237 atletas con 2.6 millones de dólares del Estado, pero se le daba al hijo de yo no sé quién, al nieto de yo no sé quién, al primo de yo no sé quién. Nosotros creamos la Red Nacional de Entrenadores para poder capacitar técnicamente a nuestros atletas. Entonces, lo que hemos hecho en materia deportiva, nosotros inauguramos el Estadio Toco Castillo. O sea, un estadio tenía 10 años tirado, vamos 40% adelante en el avance del Roberto Mariano Bulo, un estadio que tenía 9 años tirado. Entonces, yo entiendo que la gente esté molesta porque se haya dañado el aire acondicionado en la arena Roberto Durán. Y yo entiendo que tú preguntes qué podemos hacer. Pero nuevamente, si un señor que corre todos los días en el Parque Omar, de 57 años, mañana va en el Parque Omar corriendo y le da un infarto y se muere, tú vas a decir que no fue un evento fortuito. Tú vas a decir que hubo Claro que el señor pudo haber ido al médico, pero si el señor se veía sano, es lo mismo que te estoy diciendo. Si el aire acondicionado fue reparado y el aire acondicionado estaba funcionando, dime tú si teníamos que venir con material infrarrojo a revisar una tubería que tiene 25 años de estar abajo. O sea, entiendo. Ahora que pasó el problema, hay que hacerlo, porque nos hemos dado cuenta y probablemente, como bien dijiste tú en un momento, a veces hay errores. Es como dices tú lo de la gradería. Mira, en el Estadio Rico Cedeño, que quedó ahí a medio palo, que nosotros estamos recuperando, yo personalmente estuve hace 2 semanas, hicimos una inspección. Y casualmente ese tema que tú dices salió a la luz, porque hay una gradería en el área del EFIL que hicieron, que nos dimos cuenta y dijimos, hey, espera. Esto hay que echarlo abajo. No sirve. Estructuralmente está mal. Así es. Entonces, claro que lo estamos haciendo. O sea, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Señor director, mira, una consulta. Otro ejemplo. Sí. Que no nos va a alcanzar el tiempo porque es un tema muy apasionante. Y esa respuesta que le da el director de Pandeportes a Gonzalo de que el sistema no funciona, yo también lo suscribo. Y lo suscribo porque las federaciones no han querido entender que ellos tienen que cambiar también. Entonces, aquí tenemos un método de desarrollo de deporte heredado de la época de la dictadura que funcionó para la época de la dictadura. Porque ahí era de lo que no nos cuesta hagamos fiesta. Y funcionó. Pero ahora estamos en una realidad diferente que ya lleva 35 años y no ha sido Pero ojo, cambiada. profesor, aquí me dice un oyente para que usted me aclare, y yo se lo preguntaba al director de verdad y se lo dijo, con mi más completo desconocimiento. Dice aquí un oyente,
Ojo, la ley 50 del año 2007 que regula Pandeportes le da la facultad a Pandeportes de administrar, Sí. reglamentar y disponer de sus instalaciones. Eso incluye la potestad de establecer tarifas por Sí. uso a las federaciones. Sí, pero ellos dicen que si no se las dan gratis y si les cobran, entonces no pueden hacer deporte. Eso es lo que dice la federación. Exactamente. Eso es lo que dice la federación. ese Pero, oyente- pero entonces, ¿quién se lucra del Pero la evento? La federación, espera. Claro, La federación. el profesor tiene razón. Eso es así. Además, esa persona no te está diciendo que en el 2015 hubo una resolución que firmó el consejo el director de Pandeportes de aquella época, avalado por el Consejo de Pandeportes, en donde dice que Pandeportes eximirá a todas las federaciones del cobro de tarifas en uso de recintos deportivos, siempre y cuando las federaciones se encarguen de pagar unas planillas asociadas con el tema. ¿Y tú sabes qué es lo que ha pasado? Que básicamente hay colaboradores dentro de Pandeportes que se han beneficiado directamente de esto. Porque tú tienes la tabla, que yo no sé quién la inventó, en donde dice que el director de coliseos, el administrador del coliseo particular, los trabajadores manuales pueden cobrar $150 el director de coliseo por supervisar un evento. Y yo te pregunto a ti, ¿y por qué el director de coliseo, si hay 5 eventos a la semana, debe tener el derecho de cobrar $150? Yeah. Que es un funcionario que está cobrando un salario. Entonces, ese oyente que tiene todo el derecho a decir, pero con todo respeto al oyente, no conoce la historia completa. Porque por más versado que tú seas en el tema deportivo, hay tantas cosas que cuando tú entras a la institución, te das cuenta que el director de Pandeportes está maniatado. El profesor lo dijo perfectamente bien. Las federaciones no entienden este tema. Yo me he tratado de sentar con diferentes dirigentes deportivos y el nivel de resistencia que uno recibe. Y yo lo único que quiero es poder agrandar el pedazo del pastel para todos, porque la empresa privada en este sistema no se está sumando y no se suma porque no tiene confianza de cómo se manejan esos fondos. A ver, tengo que hacerle, director, tengo que hacer una pregunta obligada. La pregunta, yo sé que ya son las 8:45. No voy a hablar de política partidista con el director de Pandeportes porque a él está prohibido hablar de política partidista ya en horas de trabajo, pero sí quisiera conocer la opinión de Miguel Ordóñez, director de Pandeportes, de las tantas voces que se levantaron ayer con el tema de lo ocurrido el domingo. Hay una que a mí me llamó la atención y yo sí quisiera escuchar, sin que sea una respuesta político-partidista. Dijo el expresidente Martín Torrijos: basta de improvisaciones en el deporte. Un torneo de baloncesto y terminamos en vergüenza internacional. 2 puntos. El Roberto Durán sin aire acondicionado. Millones en estadios que se deterioran y luego llegan las reconstrucciones y adendas millonarias para más rebuscas. Los atletas siempre pagan el precio. ¿El director de Pandeportes tiene alguna opinión sobre esta opinión del expresidente Torrijos? Por supuesto que tengo una opinión. Me parece oportunismo político de una persona que claramente tiene aspiraciones personales, una persona que tuvo ya la oportunidad de gobernar y lo hizo. El crédito que le doy a su administración es que en su administración deportiva por lo menos hubo estabilidad, porque fue la única administración deportiva en los últimos 30 años en donde hubo un solo director, que fue el señor Ramón Cardoce. Ahora, su administración, y se lo digo de frente al expresidente Torrijos, pasó sin ninguna pena ni gloria. Y todos esos temas que él está hablando de estadios, de recursos despilfarrados y todo eso pasó en su gobierno. Y pasó de una mucha peor manera. Porque nosotros ahora sí, nosotros hemos cambiado y le hemos venido a dar transparencia a la administración pública. Y que alguien lo diga. Yo personalmente reviso los pliegos de cargos. Yo creo que me busquen un director de Pandeportes de la historia que antes de publicar los pliegos se queda hasta las 2, 3 de la mañana leyendo los pliegos por el conocimiento que tengo de construcción. Entonces yo he puesto al servicio del Estado habilidades que normalmente no las tiene un director de Pandeportes porque hemos caído en ¿cuál es el perfil que debe tener el director? En mi caso, yo soy atleta de alto rendimiento, tengo experiencia en construcción, manejo eventos, o sea, entiendo una serie de cosas y he manejado proyectos de construcción. Entonces, yo le preguntaría al expresidente Torrijos que si en su gobierno, que tuvo 5 años,
al margen de lo que ya dije, de la estabilidad que hubo, porque hubo un solo director, yo quisiera saber cuál es el legado en materia deportiva que dejó el expresidente Torrijos. Entonces nosotros estamos dejando de legado ya en 14 meses una relación muy fortalecida con el Comité Olímpico de Panamá. Hemos tenido la valentía de buscar ser sede de unos Juegos Suramericanos de la Juventud por primera vez en la historia. Hemos recuperado instalaciones deportivas que habían estado abandonadas. Hemos puesto denuncias en proyectos como el Rico Cedeño, que está denunciado, y van a venir más denuncias por malos manejos. Hemos reformado el programa de becas y estímulos deportivos. Entonces, yo puedo entender cómo situaciones como las que se dieron el domingo del Roberto Durán son una oportunidad para el oportunismo político. Pero digo, al margen de eso, creo que vuelvo y repito, creo que sin ser insensible, al final del día fue un evento fortuito, que si es verdad que en el futuro tenemos que utilizar esta situación para mejorar y para, como decimos, hey, cuando ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, por supuesto que sí, pero es una gran oportunidad también para mejorar. Entonces, yo trato de ser optimista, trato de ver el vaso medio lleno y me corresponde a mí, como director de Pandeportes, estar aquí. Por eso estoy dando la cara. Ayer fui a la televisión, me dijeron lo que quisieron decirme, no pasa nada. Hoy estoy dando esta entrevista. Estoy un poquito más combativo hoy, por supuesto, porque ayer pensé y dije, mira, cuando ocurren estas cosas, lo mejor es dar la cara y pedir una disculpa sincera. Puedo entender mucha gente que estaba molesta. A mí me duele principalmente con los fanáticos que pagaron su boleto. Estoy atormentado por esa parte. Y sí le he pedido a FEPAVA que sea más diligente y que sea más responsable de decir cuál va a ser la política de devolución del dinero y que comuniquen mejor. Evidentemente ayer fue complicado porque estábamos tratando de reparar. Y hasta el último momento, hasta las 4 de la tarde, existía la posibilidad de que los partidos se jugaran en la arena Roberto Durán. Pero bueno, al final no se pudo, se tomó la decisión de que practicaran los equipos y jugaran partidos a puerta cerrada en el Co-Sports Plaza, que también queremos agradecer al Co-Sports Plaza a través del señor Juan David Hoffman, que nos tiraron la mano y nos ayudaron. A mí me interesaría también, por ejemplo, escuchar lo que digan los entrenadores de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, porque aquí nos estamos autocrucificando por lo que pasó. Pero yo quisiera preguntarles a ellos cómo se sienten de cómo fue la comunicación con nosotros desde la Dirección General de Pandeportes, cómo lo hicimos sentir, cómo aceptamos la decisión. Yo hubiese podido presionar para jugar. Es que quiero que la gente, o sea, dijeron ayer que el tabloncillo está en mal estado. Por el amor de Dios, el tabloncillo lo cambiamos hace 9 meses, es un tabloncillo perfecto. Perfecto. No había ningún problema. Es más, los jugadores panameños, para que sepan, me dijeron, jefe, nosotros hubiéramos jugado este partido 110 veces de 100 veces. Lo que pasa es que evidentemente cuando tú tienes equipos como Argentina, como Brasil, como Uruguay, que tienen prospectos de la NBA, que tienen jugadores de talla internacional, un 0.1% de probabilidad de que algo hubiera pasado. Ellos tomaron la decisión de ser cautelosos. Y ellos fueron los que me pusieron la mano en el pecho y me dijeron, Miguel, tranquilo, lo intentamos, pero lo mejor es no hacerlo. Entonces, yo realmente creo que sí, en una situación difícil, hemos sacado un poco de proporción todo el problema, ¿no? Bueno, don Miguel Ordóñez, director de Pandeportes, gracias por darnos este tiempo y darnos la oportunidad de escuchar sus explicaciones y, por así decirlo, incluso sus descargos. No, está bien que lo haga. No, es lo correcto. No, en poner la cara. Gonzalo lo acaba de escuchar. Poner la cara. En síntesis, gracias. No hay plata para bueno, esa es la otra. Yo le dije a usted que no vaya a la hay plata comisión de para presupuesto. Perfecto. Yo me quedé con una sola pregunta. Porque me dieron una información sobre el alquiler de FEPAVA al Co-Sport Plaza. Ya pagó. Y quería confirmarlo con el director. ¿Ya se nos fue el director? No me sorprende. ¿Ese fue el director? Ya, te va a matar a Ana Grace. Que son las 8:52. Matar a Ana Grace. Gracias al director. Él siempre se va a la 8. Pregúntele al director, profesor, si la información que me dieron es correcta. Hay que ver si pagaron. Si pagaron el... ¿Cuál es la información de que se pagó al Co-Sports Plaza? Sí. Sí, claro. Ahí sí se pagó. Es que ahí está el punto. El Co-Sports Plaza es un recinto privado. Y para que ellos pudieran darnos la oportunidad de que los equipos participaran haciendo sus prácticas y sus partidos, ellos tuvieron que dejar
de poder percibir otros recursos. Por eso les digo, es que Ahí está. alguien siempre Los tiene matan que a pagar. El Congo del Estado siempre. Perdón. El Congo es el Estado, así El es. Estado del Congo. Gracias, don Miguel Ordóñez. Muy amable. Cómo no, muchas Está gracias bien. a ustedes. 8:53 minutos, señor Alfonso. Corra con el cambio y todo lo que tiene pendiente.